Y este lunes 15 de junio, con 8 votos a favor de entre 13 de sus integrantes, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe sobre las 32 objeciones que fueron presentadas por el Ejecutivo a la Ley de Apoyo Humanitario. De igual forma, los legisladores receptaron el veto parcial del proyecto de Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas con 16 observaciones. Con este proyecto fiscal, el gobierno espera cumplir uno de los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional, que consiste en alcanzar $2.500 millones para este año 2020. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y para conversar sobre esto, saludamos al abogado Vicente Tayano, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Asambleísta, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez. ¿Qué tal, María del Carmen? Buenas noches. Gracias por la oportunidad. Un saludo para quienes están siguiendo esta entrevista. Asambleísta, gracias a usted por acompañarnos. Como dije hace un momento, dos proyectos económicos urgentes se encuentran en estos momentos en la Asamblea Nacional. El veto parcial a la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas llegó anoche al Legislativo. El presidente realizó 16 observaciones. Cabe recordar que este proyecto de ley fue aprobado por el Parlamento el pasado 16 de mayo con 72 votos a favor y no contó con el apoyo del Partido Social Cristiano. ¿Se va a mantener justamente en no apoyar este proyecto el Partido Social Cristiano en esa misma línea? Bueno, nosotros hemos participado a través de nuestro representante en la comisión, el legislador César Ron, de manera activa en el debate. Hay algunos particulares que necesariamente tienen que ser mejorados y el presidente ha tratado de hacerlo. Me refiero puntualmente a materia laboral. De hecho, nuestro pedido fue que al interior de la comisión, una vez que el texto llegue al pleno, se proponga desde el interior de la comisión una votación por artículos para poder votar en todo aquello que efectivamente consideramos que ha podido mejorar el texto. Y hay temas que finalmente fueron tratados como un paquete y así los van a enviar a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Y por qué digo materia laboral? Porque si bien es cierto, esta ley humanitaria contiene dos grupos o paquetes grandes de reforma. Unos que están vinculados con lo que ellos les llamaron facilidades en cuanto a pago de servicios básicos, obligaciones con seguridad social, temas de seguros, temas educativos. Y un segundo paquete importante en reformas que tiene tres grandes propuestas. La primera, que son acuerdos. La segunda, un contrato especial emergente. La tercera, la posibilidad de terminar la relación laboral. Y hay una arista que sigue preocupando. Una interpretación del numeral 6 del artículo 169 del Código de Trabajo, tan aplicado desde marzo durante todo el confinamiento y la pandemia, que ha servido como causal para terminar contratos de trabajo. ¿Qué podría ocurrir, asambleísta, si el veto pasa tal como está? ¿Podrían seguirse dando este tipo de abusos por parte de las empresas? Sí, definitivamente el veto no mejora el texto. En materia del 169, lo que aprobó la Asamblea hace más o menos un mes, era un poco más claro, porque lo que buscaba era de una u otra manera, o lo que se busca de hecho con ese artículo, era limitar la posibilidad de que de manera abierta digan simplemente estoy en caso fortuito, fuerza mayor por la pandemia, estoy cerrado, no puedo. Y no pagan indemnizaciones. De hecho, y son indemnizaciones verdaderamente, discúlpeme el término, miserables, personas que han denunciado en la Comisión de Trabajadores que trabajaron 15 a 20 años y recibían menos de $2.000 de una liquidación. Obviamente el camino allí es el despido intempestivo, sí, pero eso tiene un tratamiento jurisdiccional. El presidente recibe el texto, nos lo devuelve vetado, pero no lo mejora. Simplemente dice que la paralización tiene que ser en todas las líneas, que tiene que ser total. El texto anterior de la Asamblea un poco proponía ciertas variables. Yo creo que debemos insistir como Asamblea Nacional en el texto original, que creo es más claro que lo que se ha hecho el presidente. Al final del día, esa causal es la más importante, porque es primero la que más le preocupa al ciudadano, porque está generando despidos y va a seguirlo generando, creo yo. En estos momentos, entonces, únicamente quedaría discutir ese punto que está pendiente y que queda a decisión, pues, del Pleno.
Sí, definitivamente, porque cuando usted recibe un veto solo tiene dos caminos. O se allana al texto que el presidente envía o usted como asamblea insiste en el texto que Se originalmente aprobó ratifica. en un segundo debate. Entonces, perdón, se ratifica, sí, en el texto que se aprobó en segundo debate. Entonces, no hay allí un mayor análisis. De hecho, el informe ya está listo para votación, pero lo importante y lo responsable es que se lo pueda votar por artículo, porque si vuelven a cometer el mismo error y lo van a empaquetar, hay personas y bloques, no solo como el Partido Social Cristiano, que probablemente encuentran dentro de un bloque un artículo bueno y un artículo malo, con el que coinciden o con el que no están de acuerdo, y eso no va a permitir la votación. De hecho, ese fue uno de los problemas de fondo cuando se votó en segundo debate. Empaquetaron a última hora todo y no permitieron el hecho de votarlo al menos por capítulos, que hubiera sido un poco más sensato y más claro. Ahora, César Ron se abstuvo justamente y por eso yo le preguntaba inicialmente cuál va a ser la posición del Partido Social Cristiano, es decir, va a apoyar o va a rechazar, pero abstenerse es como quedarse en la mitad, es decir, no dar paso o tratar de archivar el proyecto, pero abstenerse en realidad es como lavarse las manos para los asambleístas. Bueno, César Ron manifestó su votación en abstención precisamente porque él propuso lo que yo le estoy exponiendo a usted, Melcamen, el hecho de que tiene que ser votado por artículos, porque el empaquetamiento no era el camino. Vamos a un ejemplo clarísimo. Usted tiene un grupo de allanamientos y tiene un grupo de ratificaciones, y hay temas que se mezclan y que unos son buenos y otros no están buenos. Un tema, por ejemplo, que se está discutiendo fundamentalmente es la propuesta en materia educativa, porque si bien es cierto, nadie discute que tienen que haber facilidades y descuentos. La ley habla de hasta un 25%. Así es. Y hay instituciones educativas que no van a poder soportar ese 25%. Y es tan mentiroso el artículo porque le dice, bueno, usted si en 6 meses no pagó, va a migrar de la educación privada a la educación pública. Y en la educación pública sabemos las condiciones y los problemas que tenemos, inclusive hasta para que accedan por el sistema como está diseñado, por donde usted vive, por donde se graduó, etcétera, etcétera. Entonces, el tema es harto complicado y simplemente empaquetado difícilmente se va a poder salvar lo bueno y obviamente no votar por lo malo. Esa es una disposición que también preocupa tanto como la disposición en materia laboral, porque aquí nadie quiere que haya deserción escolar, pero si van a quebrar con esas imposiciones a las instituciones educativas, pues difícilmente se va a poder sostener que el establecimiento educativo exista. Lo correcto era lo que se intentó hacer en el texto original, de que hayan ayudas por parte del gobierno a todos aquellos que hayan convenido, más o menos como una beca, poder generar descuentos o poner estudiantes en esa plana para recibir un tratamiento especial, pero necesitan de alguna u otra manera una compensación, porque lo contrario no van a poder costar su operación todo el año. ¿Qué otros puntos generan disensos en la ley de apoyo humanitario? Tal vez también el pronunciamiento sobre que las tarifas de servicios básicos se puedan incrementar a partir de los 6 meses y no a partir de un año, como lo había propuesto la Asamblea Nacional. Sí, ese es otro tema importante. Nosotros, y lo discutimos, hoy estamos viviendo una situación muy complicada en materia de liquidez y nadie habla de perdonar deudas o de no cobrar un servicio básico, pero las facilidades son necesarias y son importantes. Es una ayuda que el Estado le puede dar al ciudadano, porque eso es darle liquidez. Y el reducir el tiempo sigue siendo para nosotros un error. Es como lo que se está proponiendo hoy ante el escándalo de los cobros por tarifas eléctricas. Dice hoy la CENEL, por ejemplo, que van a dar facilidades para pagar lo facturado. Es que el problema no solo es la facilidad. Ok, bienvenida sea y que no cobren intereses, pero el problema en ese caso es el valor que se ha estipulado por culpa de la tarifa, una tarifa que es irreal, una tarifa que está hecha para a mayor consumo, mayor pago. Sí, se hizo un promedio para estos meses que muchas veces no refleja la realidad del consumo. Es que hay dos problemas. ¿Por qué la factura es cara? Y se lo digo porque lo he estudiado con un equipo técnico, con el equipo jurídico. El primero es el que usted acabó de señalar. Indebidamente el Arconel permitió que haya promedio y eso genera un problema. De hecho, hay personas que tienen un domicilio, por decirle, aquí en la costa, en Salinas y en Guayaquil. Estuvieron toda la pandemia en Salinas y cuando regresaron se encontraron con facturas de 200, $300 porque habían promediado los consumos en los meses anteriores y teníamos, por ejemplo, como antecedente diciembre y noviembre, meses de gran consumo. Ahora, el segundo problema pasa por la tarifa. Nosotros tenemos un pliego tarifario que fue aprobado a principios de este año por el estamento pertinente
que fue hecho y concebido en función de una situación normal. Hoy, por mandato obligatorio, y es correcto que haya sido así, por cuidar nuestra salud, hemos estado en un periodo obligatorio de aislamiento. Y el consumo de energía eléctrica, claro, que subió, pero por lógica el Arconel, perdón, debió establecer una tarifa excepcional. ¿Cuál es la idea? Que desde el 16 de marzo, que inició el estado de excepción, hasta que termine, tiene que establecerse una nueva tarifa plana, porque resulta que tal cual como está el pliego tarifario, cuando usted pasa un determinado umbral, los 500 kilovatios horas, paga 30% más. Si llega a los 1000, paga 60% más, y hay personas que inclusive pueden llegar a pagar hasta el 600% más. Entonces, ¿cuál es la idea? Que se apruebe una tarifa plana y que se recalcule a partir de marzo 16 hasta el último día del estado de excepción, porque obligatoriamente por las políticas dictadas por el COE Nacional y por la política de semáforos que vivimos, muchas personas están en la casa y no es que están paseando o vagando, muchos están teletrabajando como lo que usted y yo probablemente estamos haciendo en este momento. Ahora, ¿qué decir con relación a la ley de ordenamiento a las finanzas públicas que llegó anoche a la Asamblea Nacional? En este caso, ¿cuál va a ser la posición del Partido Social Cristiano, que también buscó en su momento el archivo de este proyecto de ley? ¿Ustedes ya han analizado esta ley con justamente esas 16 observaciones que ha realizado el Ejecutivo? ¿Han tomado alguna posición? Sí, nosotros recibimos la ley el día de ayer. Nuestro equipo jurídico ya se encuentra procesando para generar una línea base que nos permita hasta antes del fin de semana poder tener, como lo hicimos con la ley humanitaria en relación al veto, una reunión ampliada de nuestro bloque para poder fijar una posición. Nuestro concepto inicial a la ley aprobada en segundo debate tuvo reparos puntuales en función de qué, del manejo que se pretendía dar hacia la seguridad social en general y la intromisión con decisiones inclusive de los gobiernos autónomos descentralizados en temas básicos como por ejemplo recibir donaciones, el concepto de cómo se registra una deuda, los documentos que puede emitir el Estado, en qué momento pueden ser cobrables y toda esta obligatoriedad, desde cuándo se iba a poner en vigencia. Temas que eran importantes y eran diferencias de fondo que nos llevaban a nosotros a proponer que ni siquiera era el camino mejorar una ley porque tenía inclusive entre sí una serie de disposiciones contradictorias y que había que reescribir el texto legal, pero bueno, la Asamblea la aprobó con una mayoría y hoy tenemos que analizar el veto, esperando que en algo se haya podido corregir, pero difícilmente, porque desde nuestro punto de vista ahí habían falencias conceptuales que no podían ser subsanadas. Sin embargo, también hay puntos importantes como la creación de un fondo de estabilización, como un seguro de cobertura petrolero y minero, para evitar justamente que en crisis como la actual pueda afectarnos de la magnitud que nos ha afectado, que son puntos que pueden rescatar justamente la economía del país, y no me refiero únicamente a ahora, en estos momentos, ni al futuro inmediato, sino pues a largo plazo. Sí, definitivamente. Ese particular era una de las pocas cosas que se podían rescatar de ese texto propuesto. Y usted acaba de hacer un comentario absolutamente claro. La situación que hoy estamos viviendo fuera otra si nosotros hubiéramos tenido ese mecanismo de contingencia tan necesario y además quedarse de nuestros propios recursos. Y por lo tanto, ese sí es un camino acertado. Reitero, esos temas como fueron tratados también fueron parte de una oposición y no solo nuestra, sino también de algunas bancadas al momento de tratarlo. Y siempre lo dijimos, un tema de esa naturaleza tenía que ser tratado y discutido por temáticas particulares y no empaquetados como pasó. Y finalmente, bueno, esa disposición hay que rescatarla. Ese concepto yo creo que absolutamente nadie lo puede discutir porque hoy hemos vivido y hemos probado que si hubiéramos tenido ese tipo de contingencia, tal vez la situación hubiera sido otra. Así es, sumamente importante. Y también considerar, asambleísta, que la aprobación de este proyecto de ley es importante por los acuerdos que se llegaron a negociar con el Fondo Monetario Internacional, y cumplir con este organismo internacional en estos momentos resulta indispensable también para nuestro país, obviamente porque necesitamos financiamiento y el no cumplir justamente con los acuerdos podría llevarnos a complicar una situación con el organismo internacional, que justamente es lo que nosotros estamos esperando. Sí, definitivamente. De hecho, una de las principales fuentes de financiamiento hoy precisamente es el endeudamiento con los multilaterales. Así es. Por lo tanto, ese es un particular que nadie discute. Inclusive, cuando se hablaba del propio tratamiento de la deuda, nunca
se discutió el hecho de cumplir obligaciones que venían en cuanto a poder pagar o hacer destino de pago hacia los multilaterales. Siempre la discusión estaba dada en función de la deuda que estaba en poder de terceros, los bonos, que eso tiene otro tratamiento. Pero definitivamente el país necesita que se lleguen a estos tipos de cumplimientos, que son condiciones propias del acceso a ese crédito, precisamente porque la falta de liquidez es uno de los grandes problemas. Dinero que, de acuerdo a lo que el propio presidente anunció, inclusive en su mensaje en la emisión el 24 de mayo, va a ser destinado a lo que tiene que ser destinado, en este caso al crédito para reactivación productiva, que es la temática clara. Nosotros tenemos un problema de liquidez, tenemos que ponerle liquidez a la economía y está viniendo precisamente del endeudamiento externo. Así es que ese es un particular que creo está tratado con total claridad. De hecho, la ley va a estar en vigencia y eso va a ser una señal precisamente para que estos organismos multilaterales entiendan desde el Ecuador esta señal como cumplimiento dentro, obviamente, de los procesos y de los acuerdos a los que han llegado las autoridades nacionales competentes. Así es, definitivamente, y el país necesita herramientas y mecanismos que permitan justamente iniciar los procesos de recuperación para salir adelante de esta crisis económica que afrontamos en estos momentos. Le quiero agradecer al abogado Vicente Tayano, asambleísta por el Partido Social Cristiano, por habernos acompañado en este espacio informativo.